Buenas tardes, hermanitos. Pero me da gusto verlos todos aquí. Es un privilegio estar aquí para poder mostrar las Sagradas Escrituras. Recordemos que por esta ocasión, nada más por la situación que está pasando con mi hermano, espero y lo saludo a la distancia, nos iba a estar viendo, pero vamos a proseguir con los estudios. El estudio que él estaba dando va a proseguir esta semana que viene, ya sigue con la secuencia. Por esta vez vamos a predicar la palabra de Dios, pero no lo que él llevaba predicando, hermanos. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo. Éxodo capítulo 3. No sé si ustedes hayan leído ya el Antiguo Testamento, las historias. Son muy bonitas, hermanos. Son muy hermosas y nos traen muchas enseñanzas. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¿Qué errores tuvieron? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si verdaderamente estamos sirviendo a Dios tal y como Dios le agrada. Vamos a ir al llamamiento de Moisés, al 3. Vamos a ir primeramente al contexto. Recordemos, si se acuerdan de José el Soñador. Cuando José el Soñador estaba en Egipto, cuando él muere José, se levanta otro faraón, pero este faraón ya no conocía a José. Sí recuerdan la historia de José, ¿verdad? Él no tenía noción de José. Así que empezó otra vez la esclavitud más fuerte, lo que es con los hebreos. Empezó otra vez a sus trabajos fuertes, y más que este faraón, viendo que el pueblo era más grande que su pueblo, tuvo temor de que se llegaran a rebelar contra ellos. Mandó hablar a las parteras para que cada vez que asistieran el parto de las hebreas, mataran a los niños y reservaran la vida a las niñas. Pero vemos que las parteras no lo hacen así. Él se entera y les pregunta que por qué. Dice, es que las hebreas son más robustas y cuando nosotros llegamos ellas ya tuvieron el pequeño, no son como las egipcias. Él, viendo que se seguían multiplicando, aumentaba las tareas, pero conforme él aumentaba las tareas y seguía oprimiendo al pueblo, el pueblo se seguía multiplicando. En eso, él va y habla al pueblo y les menciona que cada niño que encontraran de los hebreos los tiraran al río. Nada más, igual reservaran la vida de las niñas. Cuando esto empieza, nace Moisés. Nace Moisés y ven que era de lindo semblante, un niño hermoso. Lo pueden esconder por unos días. Al ver que ya no lo pueden esconder, lo ponen en el río a salvo, lo lleva a su hermana y lo encuentra la hija de Faraón. Se queda con el niño, manda con una nodriza que igual era su madre. Cuando él crece como el nieto de Faraón, con riquezas, poder, pero cuando ve a un egipcio golpear al pueblo, viendo que él venía del pueblo, él mata al egipcio. Pensó que nadie se había dado cuenta, sino que al otro día igual se estaban peleando y le dicen, ¿tú quién te ha puesto por juez de nosotros? ¿Nos vas a matar igual que el egipcio? Él huye a las tierras de Madián
y ahí encuentra, se va al pozo, llegan 7 hijas del sacerdote, él les ayuda a tomar agua, ellos lo acogen en su hogar, incluso ahí se casa Moisés. Madián viene de los madianitas, que se establecieron al este del Jordán, entre el mar Muerto y la península del Siná. Al sur llegó Moisés por Jetro, su sacerdote de la tribu, después de huir de Egipto. Ya tienen el contexto de lo que vamos a hablar, de quién era Moisés, por qué llegó a esa tierra huyendo de Egipto. Ahora sí vamos a comenzar. Dice, el tema de hoy es un verdadero llamado al servicio. Un llamado que cada uno de nosotros hemos recibido, hermanos. Y vamos a ver que en esta historia hay veces que en ciertas situaciones nos vamos a ver hasta reflejados en esas situaciones. Dice, ya después de que él se casó y apacentaba las ovejas de su suegro, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció a él ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esa tentación y esa cosquillita cuando nosotros nos predicaron, nos fueron a enseñar, nos estuvieron predicando el Evangelio, de poder ver por qué aquellas personas enseñan esto. Él le llamó la atención la zarza que no se consumía. Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios se tenía que presentar y poner sus credenciales, mostrar qué Dios era? Porque desde el Génesis recordamos que empezaron a haber, se supone que varios dioses. ¿Por qué? Porque cuando crea al hombre en Génesis dice, hagamos, confundamos, pero no tenían el conocimiento pleno como lo llegamos a tener nosotros ahora de la Trinidad, sino que ellos empezaron a ser más dioses. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Tenía conocimiento? Su suegro era sacerdote, tenía que tener conocimiento también de lo que es de Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Una pregunta, Moisés ya sabía de la aflicción del pueblo, ya tenía conocimiento, incluso venía huyendo de allá, por esa misma razón. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra
a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a mi pueblo, los hijos de Israel. De un determinado tiempo, Israel estuvo sin presencia del Señor, y ahora en estos momentos Dios los va a sacar, los quiere sacar de esa aflicción, y quiere ocupar a una persona. Justamente es Moisés, que salió de Egipto como un asesino, y dice el Señor: ven, porque vas a ir a Faraón, vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. Un llamado que cada uno de nosotros hemos tenido desde que recibimos el Evangelio. Ven, ve y predica en todo el mundo. Ve y predica a tus hermanos, ve y predica. Ya no digamos al presidente, aquí era Faraón, ya digamos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, a nuestros patrones, que cuán difícilmente a veces, hermano, nos es mostrar el Evangelio y predicarle a alguna persona muy cercana, que sabe nuestro pasado. Así como Moisés tenía que regresar a Egipto, y se supone que él salió de Egipto como un asesino, y tenía que volver a regresar, y no tan solo regresar, salió de la casa de Faraón y tenía que volver a regresar a esa casa, pero ya no con la gloria que tenía, sino ahora para libertar al pueblo que estaba en esclavitud. Así como cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder enseñar y mostrar lo que a sí mismo nos han enseñado, el mismo Evangelio. Aquellas personas que nos rodean, que están apresadas, están siendo esclavas del pecado, es el mandato. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo siento que en algún punto de nuestra vida, o si no nos ha tocado, nos va a tocar en algún punto de nuestra vida tener que predicarle a una persona, y entre nosotros mismos van a decir: ¿quién soy yo para ir a hablarle a esa persona? ¿Quién soy yo para estar aquí atrás del púlpito para poder explicar la palabra? ¿Quién soy yo para poder hablar a mis hermanos o a aquellas personas que conocen mi contexto, cómo fui? ¿Quién soy yo? El primer punto lo vemos en el versículo 10 y 11. El primer punto lo he puesto así: la primera barrera que nosotros ponemos como cristianos para no obedecer a Dios por el miedo, porque prácticamente es miedo, temor. ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi patrón? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir mis primos con los que tanto me llevo? Con la gente que me junto a tomar el café, a reunirnos al partido. ¿Qué van a decir de mí si yo les muestro el Evangelio, sabiendo cómo yo era anteriormente? ¿Quién soy yo? Dice aquí el 12: y le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esto te será de señal
de que yo te he enviado. Cuando vayas sacando a de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, le está dando una promesa. No le está diciendo, ves a ver si puedes convencer a esta persona. Decir, ves que cuando lo saques, no para ver si los vas a sacar, para cuando los saques vas a adorar en este monte. ¿Qué haríamos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Desde la vez que nos llegaron a predicar el Evangelio, el llamado de Dios, tenemos conocimiento de la palabra, de lo que tenemos que hacer. El ministerio, el llamado que hemos tenido cada uno de nosotros, no nada más es el pastor, no nada más son los que andan predicando en las calles, los evangelistas, sino es cada uno, cada integrante del cuerpo de Cristo. A eso hemos sido llamados. Lamentablemente, ahorita en este contexto tenemos un cristianismo muy por encima. Pensamos que el servir a Dios o el conocer de Dios nada más es de venir el domingo, sentarme, escuchar la prédica, me voy, es todo. Vengo el jueves, me voy y es todo. ¿Qué van a ir a visitar? Ah, sí, ahí está el pastor, ahí están los hermanos que andan con él. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? ¿Por qué yo? Y si voy con ellos, ¿qué les voy a responder? Dice la Escritura, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjense, yo soy, me ha enviado. ¿Alguno de ustedes sabe qué el significado del yo soy? ¿Qué es lo que quiso decir a Moisés cuando le dijo yo soy? Vamos a ver unos versículos, hermanos, que nos explican un poco mejor el yo soy. Un hermano, por favor, que busque Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Otro hermano que busque Apocalipsis 1:17. Otro hermano que busque Apocalipsis 22:13. Y por último, Isaías 44:6. Leemos, ¿quién tiene el 1:8? Apocalipsis 1:8. Amén. En ese mismo texto, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El que tenga Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí
diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22:13, hermano. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El alfa y la omega, el principio y el fin. Isaías 44:6. Sí, hermano. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Moisés? Yo soy el Dios que era, que es y que será. Un Dios que nunca, no ha sido creado. ¿Y qué dice? Y no hay otro Dios fuera de él. Eso es lo que le quiso decir a Moisés. Así les va a decir: yo soy, me ha enviado. Estad preparados, hermanos. Estad preparados para que cuando nos pregunten, nos pidan, podamos dar defensa con lo que se nos ha entregado. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El yo soy, el Padre de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Igual, presenta mis credenciales que yo te he presentado a ti. El yo soy. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. ¿Ven cómo se repite hace énfasis en eso mismo? Yo soy el Dios de esto, yo soy el... ¿Por qué? Porque ellos ya tenían conocimiento y ya sabían a qué Dios le estaban sirviendo y quién lo había enviado. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Una promesa. Esa promesa que usted ha recibido, yo he recibido, Moisés recibió, para poder mostrársela a los demás. Esa esperanza del reino de Dios, lo que se nos ha entregado: ir por todo el mundo y predicar, trabajar en el reino. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina o a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos,
los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Y mire qué hermosa promesa. Está diciendo, ve, yo iré contigo. Vas a sacar a mi pueblo y vas a honrarme en tal monte. ¿Eso bastaría para cada uno de nosotros, hermano? Pues yo siento que no, hermano. Yo creo que siento que estaríamos como Moisés. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que subirme atrás del púlpito? ¿Por qué yo tengo que ir a visitar a ese hermano que está enfermo? ¿Por qué yo tengo que, si hay algún velorio, por qué yo tengo que ir? ¿No está el pastor? En esa situación estaba el sacerdote. Igual, la misma forma cuando llegan familiares a nuestros hogares, visitas, en lugar de estudiar nosotros, exponer la palabra, hablamos al pastor. Pastor, puede venir a predicarle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a esto, el otro. Yo entiendo que hay veces que hay deficiencias, no hay conocimiento necesario, pero lamentablemente hay veces que pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años sentados en una silla, escuchando la palabra, pero no nos acordamos lamentablemente ni de los primeros rudimentos. Llegan visitas a nuestra casa y en lugar de tener las armas necesarias para poder enseñar al Señor Jesucristo, mostrar el sacrificio, hermano, ¿podrás venir? Está mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Podrás enseñarles? ¿Podrás predicarles? ¿Es bueno? Sí. Pero es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. O como Moisés, ¿quién soy yo para mostrarles? Si has creído, eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ese es el llamado, a prepararte, a seguir adelante. Dice el 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Fíjese, no le bastó las promesas que le dio Dios. A veces, como tal, a veces no nos basta las promesas que Dios tiene para nosotros. Queremos más. Dice, el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía. Así como nosotros a veces huimos de poder hacer la voluntad del Señor, hacemos un ladito. Estamos en algún lugar y en lugar de enfrentar con la palabra claramente, nos damos la vuelta y haz de cuenta que no hubo ninguna persona que conociera el Evangelio. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola, enfrenta. Extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que no tiene ni principio ni final. Le dijo además el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Nos bastaría, hermanos, para poder ir con valor lo que nos ha mostrado el Señor?
no nos ha mostrado, a Moisés le mostró esas maravillas, pero nosotros tenemos una maravilla más grande, que fue el mismo sacrificio del Señor Jesucristo, por ustedes y por mí. ¿Qué estamos haciendo? Dice, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Si aún no te creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás en río, que se hará sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor. Nuevamente, le mostró señales, le mostró quién era. No le dijo, a ver si vas a sacar, dijo, sacarás a mi pueblo y me honrarás acá, sin dudarlo. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Qué decimos a veces? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquellas personas, los profetas, los discípulos del Señor, no eran tan diferentes a nosotros, También tenían deficiencias, pero sin embargo llegaron a encontrar la motivación para poder exponer la palabra. Imagínense que eso hubiera sucedido y que Dios lo hubiera dejado así, no estuviéramos aquí. Si hubiera sido por nuestra decisión de propagar el Evangelio, de mostrar lo que se nos ha mostrado, nosotros no estuviéramos aquí. El punto número 2 está en el versículo 10. La segunda barrera sería el intelecto. ¿Qué conocemos, hermano? Yo entiendo, hay veces que, como les explicaba, hay veces que no tenemos el conocimiento necesario y pues por lógica, ¿saben qué? Hablarle al pastor para que muestre las escrituras. Pero tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de prepararnos en lo que es la palabra, en sus promesas, y estar firmes en la fe. Porque no todo el tiempo podemos ocupar a los hermanos que tienen conocimiento, sabiendo que tanto el pastor en algún tiempo tuvo los mismos limitantes que usted y que yo. Pero ¿cómo llegó a poder ser de confianza para decirle, predícale a mi hermano, predícale a mi papá, predícale a este, predícale a aquel, predícale a mi vecino, está aquí en la casa? Estudiando y escudriñando las escrituras para poder tener defensa, para poder mostrar verdaderamente lo que Dios nos ha encomendado, y a cada uno de nosotros nos lo ha encomendado. Todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos que no son creyentes, conocen nuestro pasado, pero es el llamado que Dios nos dio. Escudriña. ¿Qué dice? Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Recuerdan a Apolos y Apolos era, dice la escritura, que era de fácil palabra, él entretenía, ¿no? Pero había un hermano que incluso durmió a otro hermano en su predicación. ¿Quién fue? Pablo, el gran apóstol Pablo, y él tenía conocimiento.
pero eso no le fue limitante para poder mostrar a los demás. Eso no le fue limitante, sino que él prosiguió en el conocimiento y siguió en la batalla, en la lucha, y siguió mostrando lo que son las Escrituras y el Evangelio primeramente. Dice: ni antes ni después que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Hermanos, si todos tuviéramos ese pensamiento, pues nos limitaríamos hasta los pastores, no hubiera ni pastores. Todos tuviéramos ese pensamiento: no, pues yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo el Señor? Miren, no tenemos un Dios cualquiera. Tenemos al Dios que creó todo el universo. Dice la Escritura que por Él y para Él son todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que debemos de tener esa confianza, pero también esa responsabilidad de poder estudiar la Escritura, tener conocimiento, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros, no nada más del pastor. No nada más del pastor. ¿Sí se le puede llamar? Claro, pero que no sea continuo. Como le digo, hay veces estamos hasta 10 años sentados en una silla escuchando predicaciones, pero el día que llegan mis padres, mis hermanos o algún familiar, no, pues háblale al pastor para que venga a predicarle. ¿Estamos siendo fieles con el llamado que Dios nos dio? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjese, todavía. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Parece familiar estas frases, ¿verdad? Son muy familiares. Bueno, para mí eran muy familiares, hermano, y por eso me gustan las historias, porque esa historia me hace muy familiar. Hay veces que pasan situaciones, no, pues yo no, dile al pastor para que vaya, dile al hermano, tiene conocimiento, él lo veo que predica, que vaya. Y yo, así como les mencionaba yo, así como el pastores que tienen mucho conocimiento, y pues ve el conocimiento y todo su estudio, ¿no? Pero algún día estuvieron igual que ustedes y que yo, sin conocimiento, pero con el anhelo de poder servir a Dios. Y ese anhelo tenemos que tenerlo cada uno de nosotros, el servir. Vamos a reunirnos para ir a predicar. Nadie levanta la mano. A veces nos suceden cosas que ponemos delante, no vamos, y a mí me ha sucedido y me sucede a veces. Y eso lo tenemos que cambiar, hermanos. Eso lo tenemos que cambiar rotundamente. Porque es un trabajo para Dios, no es para nadie, es para Dios. Y es un mandato que nosotros recibimos desde que recibimos el Evangelio. Imagínense que aquella persona que fue a nuestro hogar estaba continuamente atrás de nosotros, queriéndonos enseñar la palabra, que él hubiera dicho: no, yo no voy, que vaya otro. No, pues que vaya otro. Yo no. ¿Estaríamos aquí? Tenemos que tener el valor necesario, hermanos, para poder enfrentar. Hay veces que tenemos temor más al ser humano que a Dios. En la antigüedad se le tenía temor a Dios,
porque si le faltabas a su palabra, faltabas a tus promesas, al instante venía la reprensión. Ahorita lamentablemente, bueno también, porque si no ya estuviéramos ahorita el Señor dice que toda su ira está siendo retenida por la palabra de la cruz. Tenemos un Dios aquí en la Escritura, pero también ese mismo Dios que destruyó a Egipto, quemó a Sodoma y Gomorra, mató a los hijos de Elí por no obedecer. Es el mismo Dios que tenemos. Es el mismo Dios que va a venir en la segunda venida y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué estás haciendo? Que sea un llamado. Hasta para mí es un llamado, porque tengo muchas faltas también. Dice, y él le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿No estaba enviando al que debía enviar? Lo estaba enviando. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? He aquí que te saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. El punto número 3, la negación a la palabra. La negación a la palabra. Porque es prácticamente lo que estamos haciendo, hermanos, cuando la misma Escritura dice: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, un llamado que a cada uno Dios ha hecho a cada uno de nosotros, y sin embargo hay veces que, como les comento, lo tomamos muy de lado. Nos llamamos cristianos, venimos domingos, jueves, pero entre semana no tocamos la Escritura, o no tocamos ni el tema del Evangelio delante de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, y todo aquel que se hace amigo de Dios es enemigo del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a poner paz, sino disensión. Una casa estará dividida por causa de mi nombre. Todo aquel que busca su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mi nombre la hallará. Son promesas, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Volvemos a repasar el primer punto. La primera barrera que nosotros llegamos a poner es el miedo. Segundo punto, segunda barrera, el intelecto. Yo no puedo. La negación a la palabra, a las promesas de Dios y a los mandatos que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Pero hay veces que las hacemos a un lado. Y la misma Escritura dice que no nos dio un espíritu de cobardía. Vamos a segunda carta de Timoteo 1:7 al 10. Segunda de Timoteo. Es un consejo que Pablo le estaba dando a Timoteo. Incluso hace rato leímos ese texto. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Es un llamado para nosotros, hermanos. Debemos tomar en serio ese llamado que Dios ha hecho a nosotros. En contraparte, ¿sí se acuerdan de Isaías? Capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Un llamado que es hecho, pero respondido muy diferente. Isaías capítulo 6. El que lo tenga lo puede leer en voz alta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro dando voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Hasta ahí, hermanos. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Qué dijo Moisés? ¿Por qué yo? Envía de quien tengas que enviar. Yo soy torpe de lengua. Nuestro comportamiento, ¿cuál debe de ser? Y vemos que aquí en Isaías, en el 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? No le dijo: ve tú, ves tú. ¿A quién enviaré? La iniciativa. Yo voy. ¿Qué iniciativa tenemos nosotros, hermanos, para poder predicar el Evangelio, para poder visitar, para poder enseñar a otros, prepararnos? Si es por el intelecto que no tengo tanto conocimiento, pero me tengo que preparar porque yo soy responsable también de lo que se me ha entregado. No es algo, hay veces que nosotros lo tomamos a la ligera, pero no es algo muy ligero, hermanos. Lo tomamos a la ligera y tomamos la vida como siempre la llevamos, y nada más que ahora estudio, ahora creo en el Señor, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad con cada uno de los hermanos y con las personas que nos rodean. ¿Qué dijo? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta que debemos de tener cada uno de nosotros. Y si no tenemos conocimiento, pues me voy a preparar para cuando surja alguna situación, vengan mis familiares, vengan mis vecinos, tenga yo comunión con mis amigos del mundo. Yo les predico, yo les muestro lo que a mí se me ha mostrado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía.
Y como les dije, el mismo Cristo dijo: todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todo aquel que me confiese, yo le confesaré delante de mi Padre. Así que, hermanos, yo los animo a que analicen. Espero y les haya servido de alimento espiritual, hermanos. Para mí sí, porque yo personalmente casi la predicación la hice especialmente para mí, porque yo siento que cada uno de nosotros tenemos, a veces nosotros mismos ponemos barreras para no poder, para no querer obedecer a la voz del Señor, al llamado que tenemos cada uno de nosotros. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, no importa si estás allá y no estás acá, la misma responsabilidad de predicar y tener conocimiento de la Escritura, mayormente el pastor, maestros, pero también es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, espero y les haya servido de algo, hermanos, y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Bueno, hermanitos, pues terminamos, hacemos una oración. Señor Padre, hoy agradecemos porque nos ha permitido ver también, Padre mío, nuestras deficiencias, cómo debemos responder, Padre mío, a tu llamado, no tomarlo a la ligera, Padre, sino como Isaías: heme aquí, yo voy. Tener la iniciativa, Padre, y exponer, Padre mío, sea con nuestros familiares, con cualquier persona. Prepararnos, Padre mío, si es que nos falta conocimiento. Le pedimos que nos dé ese anhelo a cada uno de nosotros, Padre. Perdona mis deficiencias, Padre mío, que he tenido para con su palabra, y me pongo en tus manos y te pido, Padre, que siga trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. En nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.